Detén todo lo que estés haciendo y mira hasta el final. Esta historia te tocará el corazón. Imagínate perderlo todo de un momento a otro. El trabajo, la casa, la dignidad, y en medio de una tormenta, con su pequeña hija en brazos, teniendo que pedir ayuda. Pero lo que este padre desesperado no sabía es que la mujer que apareció con un paraguas en sus manos era millonaria y cambiaría su vida para siempre. Si alguna vez has pasado por un momento difícil, esta historia te tocará el alma. Así que deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta a continuación. ¿Crees que un gesto de bondad puede cambiar una vida entera? Acompáñame y prepárate para un cambio que parece imposible, pero es real. Esa tarde, la lluvia no cesó. Las nubes pesadas parecían reflejar el peso que Mateo llevaba sobre su pecho. Con su hija en brazos, caminó rápidamente por las calles oscuras, empapado hasta los huesos. El agua corría por su rostro, mezclándose con el sudor frío de la preocupación. Lucía, pequeña e indefensa, temblaba en silencio de frío, oculta en el fino abrigo que intentaba en vano mantener seco. El refugio más cercano les había negado la entrada. Estaba lleno, dijeron. Vuelve mañana. Pero sabía que mañana podría ser demasiado tarde. Sin dinero, sin techo, y ahora ni siquiera un lugar seco donde proteger a su hija. Esto no fue solo una tormenta, fue tocar fondo. Mateo no era el tipo de persona que pregunta. Siempre fue un hombre muy trabajador, de esos que desde pequeño aprenden a resolverlo todo con esfuerzo y silencio, pero en ese momento, rodeado de oscuridad y con el agua golpeando el suelo como 1000 panderetas, gritó, una súplica desesperada, no por él, sino por Lucía. ¡Alguien, por favor! Su voz se perdió en el ruido de la lluvia, pero no en el universo. Fue entonces cuando, al otro lado de la calle, apareció una silueta. Una mujer vestida de negro sosteniendo un paraguas. Ella no parecía asustada ni apurada como los demás que pasaban. Ella se detuvo. Ella lo observó por un momento. Un hombre sin afeitar, de ojos hundidos, con la ropa pegada al cuerpo por el agua, y un niño acunado contra su pecho, envuelto en urgencia y miedo. Había algo en la forma en que sostenía a su hija que hacía que ella no se alejara. Se acercó lentamente, sin decir nada. Mateo instintivamente dio medio paso atrás. No por miedo a ella, sino por orgullo. Orgullo herido, ese que solo existe en aquellos que lo han perdido todo, excepto la dignidad. Pero aún así, no dijo, no. Él esperó. Y ella dijo, vamos, sube al coche. Hace frío. Mateo dudó. Una parte de él quería aceptarlo. Otra parte sentía que esto era simplemente otro golpe de la vida. ¿Fue seguro? ¿Podría ser que se estuvieran aprovechando de su debilidad? Pero entonces Lucía tosió. Una tos seca, de esas que te desgarran el pecho, y eso fue suficiente. Se entregó, no a la mujer, sino a la realidad. Subió al coche con cuidado, intentando no ensuciar los asientos. Ella no se quejó. Simplemente me entregó una toalla y encendió el calentador. Dentro de aquel costoso coche, el contraste era marcado. Un padre derrotado y una hija temblorosa, protegidos por un desconocido en medio de la tormenta. La mujer conducía en silencio, como si ya supiera a dónde ir. Mateo no preguntó. Él simplemente observaba los edificios pasar a través de la ventana, mientras poco a poco sentía como el calor regresaba al cuerpo de Lucía. La niña se quedó dormida en su regazo, finalmente en paz, y fue entonces cuando sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en semanas, había alguien conduciendo, alguien que no le cobró nada. Él no sabía quién era ella ni por qué lo hacía, pero no importaba. Por primera vez, no estaba solo. Llegaron a una casa grande, con puertas altas y luces encendidas. Mateo pensó en negarse, en pedir bajar primero, pero la mujer insistió, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Dentro de la casa,
El contraste aumentó aún más. Alfombras limpias, olor a café fresco, sábanas secas, todo tan alejado de su realidad. Ella no hizo ninguna pregunta. Él simplemente le mostró el baño, dejó ropa seca y trajo sopa caliente. Lucía se despertó llorando, asustada, y se acercó a la niña como si ya la conociera. Él la levantó, cantó suavemente y la calmó. Mateo se sentó en el borde del sofá con el tazón de sopa en sus manos, sin saber qué pensar. Quería preguntar quién era ella, por qué hacía eso, pero tenía miedo de la respuesta. Quizás ella quería algo a cambio. Quizás todo fue temporal. Pero por ahora, él estaba allí, cálido, seco y con la hija durmiendo plácidamente. Fue más de lo que había tenido en los últimos días. Era extraño confiar, pero en ese momento no podía permitirse el lujo de dudar. Necesitaba aceptar que alguien realmente me estaba ayudando. Mientras Lucía dormía, Mateo finalmente miró a la mujer. Había algo familiar en su rostro, no como si la conociera, sino como si esa mirada tranquila ya hubiera aparecido en sus sueños. Dijo su nombre, Sofía, y explicó poco. Ella dijo que vio su desesperación y no pudo seguir adelante. Dijo que tenía espacio, recursos y, lo más importante, el deseo de hacer algo por alguien necesitado. No parecía caridad, se sintió como empatía. Algo raro. Ella no preguntó sobre su pasado, solo dijo: «Quédate aquí esta noche. Ya veremos». Mateo tardó un rato en conciliar el sueño. Se acostó en el suelo junto al sofá, donde descansaba Lucía, tapado por una manta limpia, pero con el corazón todavía inquieto. Afuera seguía lloviendo, pero ahora sonaba diferente, menos como una amenaza, más como una banda sonora. Por primera vez pensó que tal vez no estaba tan perdido después de todo, que tal vez ese día la vida le había dado un respiro. No sabía qué vendría después, pero sintió que algo había cambiado, no en la situación, dentro de ella. La mañana llegó gris, pero tranquila. El olor a pan recién horneado se extendió por toda la casa. Mateo se levantó lentamente, tratando de no despertar a Lucía. Sofía ya estaba en la cocina, como si todo fuera rutina. Él le dio las gracias, sin saber cómo expresarlo con palabras. Pero ella no pidió explicaciones. Ella simplemente puso el café en la mesa y dijo que tenía una habitación libre si quería quedarse un poco más. Ese momento fue el verdadero punto de inflexión, ni por la comida ni por la casa, pero hubo algo invisible. Alguien creyó en él. Mateo nunca había vivido en un lugar así. Todo parecía demasiado limpio, demasiado tranquilo, demasiado seguro. Al principio fue incómodo, como si no perteneciera a ese espacio. Pasó más tiempo en silencio, observando. Él no quería invadir, ni apegarse. Él pensó que en cualquier momento ella cambiaría de opinión y lo echaría. Pero los días pasaban y eso nunca ocurrió. Sofía era amable pero no intrusiva. Le di espacio, le ofrecí lo básico y le dejé tomar la iniciativa. Esto era nuevo para él. La idea de poder elegir quedarse. Lucía se adaptó más rápido. Los niños tienen una capacidad increíble de sentirse como en casa donde hay seguridad. Ella sonrió el segundo día, el tercero durmió sin toser y el cuarto pidió dibujar. Sofía trajo lápices de colores y papel sin hacer ruido. Simplemente ponlo sobre la mesa. Era como si supiera exactamente qué hacer sin tener que preguntar. Mateo observaba todo con cierta desconfianza silenciosa. La vida le había enseñado que la bondad casi siempre tenía un precio, pero hasta ahora no había ninguna cuenta. Él empezó a ayudar con las tareas del hogar, incluso sin que ella se lo pidiera. Lavó los platos, barrió el patio, arregló una puerta que chirriaba. Sofía se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario. Mateo necesitaba sentirse útil, necesitaba retribuir de alguna manera. Cada pequeño gesto era una forma de decir gracias sin decirlo en voz alta. Todavía no sabía cómo hablar de lo que sentía.
Había vergüenza, cansancio, miedo de creer demasiado en algo bueno, pero poco a poco bajó la guardia. Y ahí fue cuando comenzó la transformación. Una mañana, Sofía le preguntó si quería trabajar en el jardín. Dijo que el césped necesitaba atención y que parecía saber lo que hacía. Fue una prueba, pero no lo pareció. Fue una invitación. Mateo aceptó. Pasó horas con la azada, limpiando la tierra, replantando flores. Sudaba en silencio, pero con una paz que hacía tiempo que no sentía. El cuerpo estaba cansado, pero la mente descansaba. Por primera vez desde el día en que lo despidieron, sintió que pertenecía nuevamente, aunque fuese un simple jardín. Fue ese día que se permitió sonreír, una sonrisa tímida, casi imperceptible, cuando Lucía llegó corriendo hacia él con un dibujo en las manos. Era una casa, 3 personas y un enorme sol en el cielo. Sostuvo el papel en sus manos manchadas de tierra y sintió algo cálido en su interior. No fue solo gratitud, era esperanza. Aquella muchacha decía, sin palabras, que allí se sentía como en casa, y si ella lo sentía, tal vez él también pudiera sentirlo. Esa noche, después de que Lucía se durmió, Mateo se sentó en el patio. El cielo estaba despejado, sin lluvia, con algunas estrellas visibles entre las nubes. Sofía apareció con 2 tazas de té y se sentó a su lado. No hablaron mucho. Se quedaron allí parados, mirando la oscuridad sin miedo. Fue impresionante cómo el silencio entre ellos no era pesado, fue cómodo. Sofía no quería saber del pasado. No preguntó por la madre de Lucía ni por la vida antes de la tormenta, y tal vez eso era exactamente lo que Mateo necesitaba. Alguien que lo viera por lo que era ahora, no por lo que había perdido. Con el tiempo, descubrió que Sofía era dueña de una cadena de tiendas. Trabajaba mucho, pero todo lo hacía con discreción. No me gustaba presumir, no quería reconocimiento. Ayudó por convicción, no por caridad. Y cuando hablaba de su propia vida, siempre utilizaba un tono ligero, sin lamentos. No se parecía a nada que Mateo hubiera conocido antes. Ella no habló de salvar a nadie. Solo quería estar allí y ofrecer lo que pudiera. Eso lo desconcertó, porque el mundo del que venía estaba lleno de intercambio, deuda y desconfianza. Pero allí parecía haber lugar para algo más simple, la confianza. Mateo comenzó a cocinar para ellos. Nada especial, solo lo que sabías. Arroz, frijoles, carne con cebolla, pero cocinaba con gusto, con atención, y cada comida se convirtió en un ritual. Los 3 se sentaron a la mesa, con Lucía en el medio, contando historias de lo que habían visto en el patio o en los dibujos animados. Fue una escena que nunca imaginó que experimentaría. Una rutina que no nació de promesas, sino de la convivencia. Poco a poco, ese refugio se convirtió en un hogar. Una mañana, Mateo encontró una carpeta sobre la mesa. Dentro había una oferta de trabajo. Sofía se había puesto en contacto con un conocido que era dueño de una pequeña tienda de jardinería. El hombre necesitaba a alguien en quien confiar. Y ella dijo que confiaba en Mateo. Eso lo tomó por sorpresa. No por la oportunidad, sino por la forma en que se ofreció. Sin presiones, sin exigencias, solo un gesto como diciendo, puedes volver a caminar por tu cuenta si quieres. Se quedó mirando los papeles durante un largo rato. Esto era más que una vacante, fue un voto de confianza. Él aceptó. Y el primer día de trabajo, cuando llegó a la tienda con su uniforme nuevo y las manos limpias, sintió mariposas en el estómago que no había sentido en mucho tiempo. Era miedo, pero también emoción. Estaba empezando de nuevo, no desde cero, sino desde un lugar más firme, y eso hizo toda la diferencia. Al salir de la tienda ese día, con el primer pago simbólico en el bolsillo, compró un paquete de dulces para Lucía y flores para Sofía. No es nada caro, solo un gesto, un gracias que aún no había podido pronunciar con palabras. Los días empezaron a ganar ritmo. Mateo se despertó temprano, preparó café, llevó a Lucía a la escuela
y se fue a trabajar. Por la noche regresé cansado, pero con una paz que nunca había conocido. La casa de Sofía había dejado de ser solo un refugio y se había convertido en parte de su vida, no como algo temporal, sino como base. Él continuó cuidando su jardín los fines de semana, por placer. Fue como cuidar tu propia historia. Las flores crecieron, el césped se volvió más verde y cada hoja nueva parecía representar algo dentro de él que también florecía. Lucía estaba mejorando visiblemente. Estaba comiendo bien otra vez, durmiendo sin pesadillas y riendo a carcajadas, como antes de que todo se derrumbara. A menudo dibujaba la casa de Sofía, ahora con 4 personas. Uno de ellos era Mateo, la otra era Sofía, y siempre había sol. La niña no dijo mucho, pero expresó lo que sentía con naturalidad. Para ella, esa nueva rutina no fue un nuevo comienzo, era el presente. Y eso hizo que Mateo se diera cuenta de que el pasado ya no lo aprisionaba como antes. En una de esas noches tranquilas, Mateo y Sofía se quedaron en la sala viendo a Lucía dormir en el sofá. Sofía lo miró y, con la misma serenidad de siempre, dijo: «Has reconstruido mucho más de lo que imaginas». Él no respondió. Simplemente respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Esa frase pesó mucho, porque lo sabía. Sabía a qué tenía que aferrarse para no derrumbarse. Sabía lo que había tragado en silencio para no avergonzarse. Lo supe cada noche de insomnio, cada lágrima tragada. Y ahora, escuchar eso, viniendo de ella, era como recibir permiso para estar orgulloso de sí mismo. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que la inseguridad regresó, en el que Mateo se sintió un intruso, donde el miedo a perderlo todo otra vez hizo que tu pecho se apretara. A veces se despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, sin saber por qué. En esos momentos yo caminaba hasta el cuarto de Lucía, solo para verla dormir. Eso fue suficiente para calmarlo, porque ella estaba bien, y eso, al final, fue lo que más importó. Eso fue lo que lo mantuvo en marcha, incluso con los fantasmas todavía acechando. Sofía notó estas fluctuaciones, pero nunca pidió explicaciones. Ella entendía los silencios, respetar los espacios. Era una presencia firme, pero nunca asfixiante. Y eso fue lo que hizo que Mateo confiara verdaderamente, porque ella no quiso moldearlo ni rescatarlo. Solo quería estar juntos. Con el tiempo esa conexión se convirtió en algo más, pero no hay prisa, no hay declaraciones ensayadas. Fue en gestos que todo se dijo. Un café dejado en la mesa, una toalla doblada cuidadosamente, una nota pegada en la nevera con una simple frase: «Todo estará bien». Mateo empezó a guardar estos billetes, no por romanticismo, sino porque recordaban que lo estaban viendo. Y ser visto, después de tanto tiempo siendo invisible, fue algo inmenso. Cuando se lo contó a Sofía, ella sonrió y dijo que también guardaba un dibujo de Lucía en el cajón de la cocina. Uno donde estaban los 3 juntos, bajo una sombrilla. Fue en ese momento cuando ambos se dieron cuenta de que esta historia no había comenzado con la lluvia. Había comenzado con una mirada, con la decisión de no darle la espalda. Un día, Mateo fue a la antigua empresa constructora solo para conseguir un documento. Allí se encontró con un antiguo compañero que lo miró con asombro. Estaba limpio, bien vestido, tranquilo. «¿Estás bien?», él preguntó. Mateo respondió con solo una sonrisa y un «ya voy». No había necesidad de explicarlo. Aquella visita le ayudó a ver claramente cuánto había cambiado. Ya no era el hombre que salió de allí con la mirada baja y un sobre en las manos. Fue otro más firme, más entero. En el camino de regreso pasó por la calle donde había pedido ayuda aquella noche tormentosa. La acera seguía igual, los charcos en el asfalto también, pero él era diferente. Se detuvo unos minutos y permaneció allí, mirando al vacío, reviviendo todo.
la lluvia, el frío, el miedo, y luego el paraguas negro, la mano extendida, el coche cálido. Fue como volver al pasado, pero sin perderse en él. Un ciclo se estaba cerrando, y en ese momento comprendió. No era suerte. Fue el coraje de aceptar ayuda cuando todo me decía que resistiera. Al llegar a casa, encontró a Lucía dibujando en el balcón. Ella corrió hacia él y, emocionada, le mostró un nuevo dibujo. Era un jardín, con flores grandes y coloridas. En la esquina, una figura tumbada en el césped y otra leyendo un libro. Eran ellos, y en la parte superior del papel escribió: «Se está bien aquí». Mateo tragó saliva con fuerza. Eso lo dijo todo. Esa fue la verdad más simple y poderosa que pudo escuchar. Poco después apareció Sofía, y al ver el dibujo simplemente sonrió y dijo: «Ella entendió todo». Esa noche, Mateo no pensó en el futuro ni en el pasado. Simplemente viví el presente. Preparó la cena, rió con Lucía, charló con Sofía sobre asuntos triviales. Se sintió ligero, como nunca recordaba haberse sentido. Ya no necesitaba demostrar nada ni justificarse. Él estaba allí, completo, con aquel que eligió estar a su lado cuando nadie más lo hizo. El día que gritó, pidiendo ayuda bajo la lluvia, nunca será olvidado. Pero ahora era solo el primer capítulo de una historia más grande. Una historia de nuevos comienzos. Una historia real. Mateo comenzó a guardar recuerdos. No objetos caros, sino momentos. La primera noche seca después de la tormenta. El primer desayuno en silencio con olor a pan. La primera sonrisa espontánea de Lucía. Cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido, ahora era valorado. Porque sabía lo que era perderlo todo. Y los que lo han perdido todo aprenden a valorar las cosas simples. Sofía entendió este proceso. Ella no se apresuró en nada. Simplemente observé y cuando fue necesario tendí una mano, tal como aquel primer día. Un fin de semana decidieron salir al parque. Solo ellos tres. Sin planes, sin prisa. Lucía corrió entre los árboles, rió a carcajadas, se cayó y se levantó sin llorar. Mateo y Sofía caminaban uno al lado del otro, diciendo poco. Así fue como funcionó entre ellos. El silencio dice más que las largas conversaciones. En medio del camino, Lucía se detuvo y dijo: «Papá, ¿puedo llamar a la familia de Sofía?». Se quedó congelado por un segundo. Sofía simplemente se agachó, miró a la niña a los ojos y le dijo: «Ya eres mía». Eso selló algo que ya existía sin nombre. Esa noche, Mateo se sentó en el borde de la cama, mirando a Lucía dormir. Estaba pensando en todo lo que había sucedido desde su despido, desde el aviso de desalojo, desde la lluvia. Pensé en cuánto se resistía a recibir ayuda por miedo, orgullo y vergüenza, y cómo en el fondo lo que lo salvó fue aceptarlo. No se trataba de depender de los demás. Se trataba de reconocer que nadie sobrevive solo, y que, a veces, una mano extendida no es un signo de debilidad. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Poco a poco, Mateo empezó a tomar decisiones. Empezó a ahorrar. Abrió una cuenta bancaria. Hizo planes sencillos. Comprar una bicicleta para Lucía, renovar parte del jardín, visitar la escuela y asistir a las reuniones de padres. Cosas que parecían demasiado lejanas hace unos meses ahora parecían posibles. Todo porque, en un momento de desesperación, fue acogido sin ser juzgado. Ayudó sin ser disminuido. Eso no era común, y él lo sabía, pero quería que esto fuera una nueva normalidad para él y su hija. Mateo comenzó a ayudar a otras personas en el trabajo. Guió a los nuevos colegas, dio consejos y escuchó sin prisas. No se trataba de devolver lo recibido, se trataba de multiplicar. Dijo que la generosidad es la única deuda que vale la pena asumir. Sofía escuchó esta frase una vez y la escribió en un papel, pegándolo en la puerta del refrigerador. Fue simbólico.
pero poderoso, porque allí, en esa casa, cada palabra cobraba valor. Nada se dijo en vano, y cada gesto era una construcción de algo más grande, la pertenencia. Un domingo, Mateo llevó a Sofía y Lucía a visitar un terreno abandonado cerca de la ciudad. Era sencillo, lleno de malezas y rocas, pero con potencial. Dijo que soñaba con abrir allí un pequeño huerto comunitario, enseñar a los niños, involucrar a los vecinos, producir juntos. Sofía escuchó en silencio y luego simplemente dijo, «Pensémoslo». Él sabía que eso no era un no, fue un «vamos juntos», y eso solo hizo que su corazón se acelerara. Fue el tipo de apoyo que nunca había tenido antes. Esa misma noche, mientras lavaba los platos, Mateo recordó cuando durmió con Lucía en el suelo de la estación de autobuses antes de conocer a Sofía. El recuerdo llegó sin dolor, pero con fuerza. Miró sus manos mojadas y pensó, «Sobrevivimos». Lo dijo en voz baja, sin público, sin aplausos, solo para él mismo. Fue un recordatorio de todo lo que habían pasado, pero también una confirmación. Ya no estaban en la meta. Ahora estaban construyendo la carretera. Lucía tuvo fiebre una mañana. Mateo despertó asustado, con el corazón acelerado y los recuerdos del pasado intentando invadirlo. Pero allí estaba Sofía, trayendo el termómetro, llamando al pediatra, tranquilizándolos a ambos. Fue una noche larga, pero al final todo salió bien. Y en ese momento, Mateo se dio cuenta de lo que realmente hacía la diferencia. No era evitar los problemas, sino tener a alguien con quien afrontarlos. Tener a alguien a tu lado convierte cualquier dolor en algo soportable. Y eso ya no fue suerte, fue elección. Se eligieron el uno al otro, día tras día. Unas semanas después, Mateo recibió la visita de un pariente anciano, un primo lejano que vino a mí pidiendo ayuda después de perder su trabajo. La escena se repitió, pero ahora con los roles invertidos. Mateo miró al hombre que tenía frente a él y vio en él lo que una vez fue. Y sin pensarlo mucho, le ofreció refugio por unos días. Él no juzgó, él no cuestionó, él solo dijo, «No te preocupes, ya pasará». Sofía no dijo nada, simplemente preparó un colchón extra en la habitación de invitados. Era como si ya lo supiera. Ese fue el ciclo completándose. Esa noche fue diferente. Mateo miró la mesa puesta, ahora con otro plato. Lucía jugando. En el suelo. Sofía riéndose de algo en su celular, su prima contando historias del pasado. Era una escena normal, pero para él era extraordinaria. Porque todo allí era real. Nada idealizado, nada perfecto. Solo personas intentando avanzar juntas. Y él fue parte de ello. Por primera vez sintió que ya no necesitaba huir del futuro. Finalmente pude mirar hacia adelante sin miedo. Con el tiempo, Mateo comenzó a notar cambios en sí mismo. No fueron cambios visibles, sino internos. Ya no se disculpó por ocupar espacio. Ya no caminaba con los hombros encorvados, como si siempre estuviera esperando el siguiente golpe. Era más ligero, más presente. A veces todavía lo asaltaban las dudas, pero ahora sabía dónde encontrar el equilibrio. En la mirada de su hija, en la rutina de la casa, en el silencio acogedor de Sofía. No se sentía curado, pero sentía como si estuviera caminando. Y eso, para alguien que casi se había dado por vencido, fue enorme. Una tarde lluviosa, meses después de aquella primera tormenta, Mateo decidió escribir. No es un texto para otros, sino una nota para ti. Tomó un papel y escribió, «Sobreviviste, ahora vive». Guardó el papel en el cajón de los calcetines, donde nadie lo pudiera ver. No tenías por qué presumir. Fue solo un recordatorio. Un hito, porque allí comenzaba una nueva etapa. Ya no se trata de reconstrucción, pero la construcción consciente de un futuro diferente, con raíces firmes y coraje para florecer. Lucía empezó a llamar a Sofía tía en la escuela.
Fue la manera que encontró de explicar el vínculo que los unía, y Mateo no lo corrigió. Comprendió que los títulos no importaban tanto como la presencia, y Sofía era una presencia constante, firme y amorosa, en las tareas del colegio, en los paseos de los sábados, en las noches en que Lucía pedía un cuento antes de dormir. Ella estaba allí, y eso fue suficiente. La gente alrededor comenzó a notarlo. Algunos preguntaron si eran pareja. Ellos simplemente sonrieron, sin necesidad de responder. Era más que etiquetas, fue una asociación. Un día Sofía tuvo una crisis en el trabajo, un problema grave con una de las tiendas. Llegó a casa cansada y preocupada, y fue Mateo quien se encargó de todo ese día. Preparó la cena, acostó a Lucía, se sentó con Sofía y escuchó. Acabo de escuchar, sin intentar solucionarlo, sin decir que todo iba a estar bien. Estaba justo allí, y en ese momento comprendió que ahora era él quien sostenía su mano, que el cuidado fuera mutuo, que la vida no había dado vueltas en círculos. Finalmente había encontrado el equilibrio. Mateo empezó a valorar aún más las pequeñas cosas. El olor del pastel horneándose en el horno, el sonido de Lucía riendo en la caricatura, el sutil toque de la mano de Sofía cuando pasó junto a él en la cocina. Eran cosas que no había visto antes, eclipsadas por la urgencia de sobrevivir. Ahora, con espacio para respirar, vio cada detalle. No porque la vida fuera perfecta, sino porque ahora estaba lo suficientemente completo como para prestar atención. Y esa fue, quizás, la mayor victoria de todas. Una noche, Lucía pidió dormir en la habitación de Sofía. Dijo que quería escuchar una historia diferente. Sofía se rió y contó una versión de su propia vida adaptada para niños. Una mujer que trabajaba mucho, lo tenía todo menos compañía. Hasta que un día lluvioso vio a un padre con un niño en brazos. Y todo cambió. Lucía escuchaba atentamente, con los ojos muy abiertos. Cuando terminó la historia, ella simplemente dijo, ¿es por eso que se convirtieron en nuestra familia? Sofía respondió con un beso en la frente. Mateo, desde el pasillo, escuchaba todo en silencio, con el corazón lleno. A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión importante. Dejó su trabajo en la tienda de jardinería, no por insatisfacción, sino porque quería seguir un nuevo camino. Sofía lo apoyó sin dudarlo. Quería abrir el huerto comunitario, y ahora sentí que tenía la estructura para intentarlo. Alquiló el terreno, reunió amigos y buscó el apoyo de sus vecinos. En poco tiempo, el espacio se convirtió en un punto de encuentro. Niños, ancianos, jóvenes desempleados, todos encontraron allí un propósito. Fue más que plantar, era para reconectar. Ver aquella tierra florecer trajo consigo una sensación que Mateo nunca había experimentado. Orgullo limpio, sin culpa, sin duda. Estaba construyendo algo que iba más allá de la historia misma. Y lo más bonito fue ver a Lucía recogiendo las primeras verduras, riendo con los demás niños. Sofía ayudó con la administración, contactos, ideas. Eran de hecho un equipo. Y cada nueva plántula plantada allí era un símbolo de algo más grande, un crecimiento real con raíces profundas, nacido del dolor, pero regado con esperanza. En el cumpleaños de Lucía hicieron una pequeña fiesta en su propio jardín. Globos sencillos, tarta de chocolate, música suave. Amigos, vecinos, niños de la escuela. Fue la primera fiesta que Mateo organizó desde que tiene memoria. Y fue un éxito. Por la noche, cuando todo terminó, se quedó solo en medio del jardín, con las luces apagadas y el dulce olor a pastel aún en el aire. Miró al cielo y sonrió. No pidió nada más. Él solo dijo gracias. No por tenerlo todo, pero por fin sentirme en paz. Fue entonces cuando Sofía apareció por detrás, lo abrazó y le dijo en voz baja, «Lo lograste». Mateo cerró los ojos.
Eso no fue un cumplido, fue un reconocimiento. Él no respondió. Él simplemente le tomó la mano y se quedó allí. Silencio, luz, oscuridad, paz. No sabía qué vendría después, pero ahora sabía que podía afrontarlo. Con ella, con Lucía, con todo lo que construyeron. Porque al final, el mayor logro en la vida de Mateo no fue sobrevivir a la tormenta. Fue haber encontrado, dentro de ella, un hogar. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un punto de referencia en el barrio. Las escuelas locales comenzaron a visitar el espacio. Poco a poco fueron llegando voluntarios y, sorprendentemente, gente que Mateo nunca imaginó que volvería a buscarlo. No preguntar, sino aprender. Él, que antes dudaba de su propio valor, ahora era visto como un ejemplo de resiliencia e iniciativa. Y no fue la fama lo que lo motivó. Era la mirada de los niños recogiendo los primeros tomates. Era el hombre jubilado sonriendo mientras cavaba la tierra. Allí Mateo encontró un propósito que ninguna construcción antigua le daba. Sofía observaba todo con discreto orgullo. Nunca quise ser el personaje principal, pero era imposible no darme cuenta de lo mucho que ella era parte de todo. A veces me sentaba en el banco de madera al lado de la estufa y observaba a Mateo trabajar. Fue hermoso ver cómo se movía con confianza, como si cada planta fuera un capítulo de su historia. Ella sabía, y él también, que esa fuerza no había surgido de la nada. Fue fruto del dolor, sí, pero también de la aceptación, y sobre todo, de decisiones tomadas en el momento más improbable, cuando todo parecía perdido. Lucía creció rápido, ya hablaba con seguridad, hacía amigos con facilidad y no dejaba de repetir que cuando creciera quería ayudar a la gente a tener un hogar y también comida. Mateo escuchó esto con lágrimas en los ojos, porque su hija no llevaba traumas visibles, sino cicatrices invisibles. Y aún así, elegí mirar el mundo con amabilidad. Ella era el reflejo de todo lo que había hecho bien, incluso cuando todo a su alrededor decía que saldría mal. Y ese fue, sin duda, su mayor logro. Una mañana, Mateo y Sofía caminaron hasta el lugar donde él había gritado pidiendo ayuda durante aquella tormenta meses atrás. El edificio abandonado todavía estaba allí, el suelo mojado, las señales de infiltración. Pero ahora miraba ese lugar con otros ojos. No había resentimiento, ni tristeza. Había respeto por la propia historia. Se apoyó contra la pared, miró al cielo y dijo en voz baja: «Aquí es donde renací». Sofía, a su lado, le sujetaba la mano con firmeza. No necesitaba nada más. Ese lugar ya no era un símbolo de derrota. Fue el hito de un nuevo comienzo. Mateo nunca escribió un libro, nunca apareció en la portada de un periódico, nunca concedió una entrevista, pero su historia se difundió, porque la gente se lo dijo entre sí, no para espectáculo, sino para inspiración. Hay un chico en el barrio de Horta que ha pasado por todo y ahora ayuda a los necesitados. Esa era la frase que circulaba, y para él eso fue suficiente, porque vivir con dignidad e inspirar sin gritar es más poderoso que cualquier titular. Fue una prueba viviente de que un gesto lo cambia todo. Una mirada, un refugio, una mano extendida. En el primer aniversario de aquella noche lluviosa, Sofía preparó una cena especial. Solo ellos tres. Iluminación tenue, mesa sencilla, comida elaborada con mimo. A mitad de la comida le entregó un sobre a Mateo. En el interior, una fotografía impresa. Eran él, Lucía y ella, abrazados en el jardín, con el atardecer de fondo. Y una frase escrita a mano: «La familia es donde descansa el corazón». Mateo no pudo decir nada. Él simplemente sostuvo la foto contra su pecho y lloró. No de tristeza, sino de gratitud, porque finalmente tenía un lugar donde descansar. Esa noche terminó con los tres en el sofá, tapados por una gran manta, viendo algunos dibujos animados.
Mateo miró a Sofía y Lucía y sintió que su pecho se llenaba. Ya no era cuestión de supervivencia. Fue una vida plena. Era una rutina con significado. Era el tipo de paz que creía que no existía para personas como él. Y ahora, ahí, todo tenía sentido. No porque fuera perfecto, sino porque era real, y lo real era lo que más importaba. Cuando Mateo recordó todo lo vivido, ya no pensó en el dolor. Pensé en superarlo. Cada caída, cada no, cada noche difícil, todo lo condujo hasta aquí. Y sabía que vendrían otras dificultades. La vida no daba garantías, pero ahora tenía herramientas, apoyo, claridad. Yo tenía un hogar, tenía un propósito, y había gente. Eso fue suficiente. Eso se mantuvo, y eso lo hizo fuerte de una manera que ningún salario, ningún título, ningún estatus jamás podría hacerlo. Lucía, una noche, al apagar la luz de su cuarto, preguntó: «Papá, ¿por qué no te rindiste cuando todo estaba mal?». Mateo tardó un poco en responder, pero entonces se inclinó, la besó en la frente y dijo: «Porque estabas conmigo, y porque alguien creyó en mí». Ella sonrió. Se dio la vuelta y se quedó dormida. Y se quedó allí, comprendiendo por primera vez cuán cierta era esa respuesta. Cuánto le salvaron la vida el amor de su hija y el gesto de Sofía, sin que él se diera cuenta en ese momento. La historia de Mateo no terminó con un final feliz cinematográfico. No hubo banda sonora ni grandes discursos. Terminó de la manera más poderosa en que una historia puede terminar, con la verdad, con verdadera transformación. Él no venció al mundo, pero él se superó a sí mismo. Y eso es suficiente, porque al final el mayor milagro que alguien puede experimentar es no escapar de la tormenta. Se trata de cruzarlo, y aún así encontrar un lugar al que llamar hogar. Entonces, ¿sentiste eso también? Una historia que comienza en la desesperación y termina en esperanza. Lo que empezó con lluvia, terminó con flores. Comenta a continuación: ¿qué fue lo que más te conmovió del viaje de Mateo y la pequeña Lucía? No te vayas de este vídeo sin dejar tu like. Realmente ayuda a difundir este mensaje de superación. Y compártelo con alguien que necesite fuerzas, porque a veces un vídeo como este es el empujón que necesitan. Y si alguna vez has tenido un nuevo comienzo, cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia también podría inspirar a mucha gente. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias de superación que demuestran que nadie está solo, ni siquiera en la peor de las tormentas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia real que puede cambiar tu vida.